Muy buenos días, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os quiero hablar del motor de la X-Max. Os quiero hablar única y exclusivamente del motor, no de la moto. ¿Y por qué os quiero hablar del motor? Pues por una sencilla razón. Cuando se habla de Yamaha, siempre se habla pues de sus magníficos motores, ¿no? Y cuando se habla del motor de la X-Max o de la T-Max, bueno, también se habla mucho del motor de la T-Max, el motor bicilíndrico con cilindro ciego de la T-Max. Y cuando se habla de la X-Max, también se habla de su motor Blue Core, pero se habla a nivel de economía, ¿no? Es decir, lo económico que es, el rendimiento que tiene, y bueno, y queda en un segundo plano, porque al ser un motor de menos de 30 caballos, pues el tema de la potencia pues ya no se habla, ¿no? Y tampoco y bueno, también se sabe que es un motor fiable, se habla de su fiabilidad, pero bueno, es un motor que es diferente a los demás, ¿no? ¿En qué digo que es diferente? Pues por ejemplo, que es un motor que tiene un consumo bajísimo. Es decir, yo me atrevería a decir que es el motor que tiene menos consumo de la categoría. El de Honda también tiene un bajo consumo, pero no llega a los niveles de consumo de esta moto, ¿no? Entonces, bueno, de este motor. Entonces, pues me gustaría hablar de él, ya no solo a nivel del consumo, que eso pues todo el mundo lo sabe, sino a nivel de potencia, o sea, de rendimiento, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Pues porque, como podéis ver, yo suelo utilizar la moto prácticamente en todo, por carretera y autovía y autopista, ¿no? Hago muchos viajes, bueno, hago rutas muy largas, rutas de 150, 200, 300 kilómetros, y bueno, lo hago evidentemente respetando la mecánica, porque se entiende que es un motor de 300 y es un motor que no es un motor para ir a grandes velocidades, ¿no? Es un motor para ir a 110, 120, y yendo a esta velocidad, pues es un motor que se viaja muy bien con él y de forma muy... O sea, se puede viajar con él de forma indefinida, ¿no? Puedes ir a donde quieras con él. El motor nunca se rinde, nunca se cansa, y para circular de forma normal, es decir, de forma cumpliendo las normas, es un motor que es muy agradecido, ¿vale? Puedes mantener ese crucero de 110, 120 sin ningún problema. El motor va bajo de revoluciones para lo que es decir, para ser un 300 a ir a 110, 115 o 120 a menos de 7000 vueltas, pues es unas revoluciones asumibles. Y al contrario de lo que la gente pueda pensar, no es malo para estos motores circular a estas revoluciones. Es decir, sí que es cierto que un motor grande puede circular puede a 120, pues irá a 4500, 5000 vueltas, algunos hasta menos, es decir, los motores ya de 4 cilindros pues pueden ir tranquilamente a 3500, y bueno, evidentemente contra más cilindros tiene un motor y contra más grande es un motor, pues evidentemente menos revoluciones necesita para mantener una velocidad
de crucero alta, ¿no? Pero bueno, en este caso, cuando un motor es pequeño, pues cuando un motor es pequeño, pues lo que está bien es mantenerlo a unas revoluciones que estén un poquito alejadas de su régimen máximo. Y en este caso, en el Blue Core de Yamaha de 300 centímetros cúbicos, pues la velocidad de las que os estoy hablando está muy alejado de su régimen máximo. El régimen máximo de este motor está tallado a 9.000 revoluciones. A 9.000 revoluciones yo diría que es imposible llegar, porque el variador ya no permite llegar a esas revoluciones. ¿Vale? La velocidad máxima de esta moto, que ya os digo que es bastante buena, está sobre las 8.200, 8.300 revoluciones. Es lo máximo que lo he puesto yo, y estoy hablando de ir por una bajada, es decir, bajando por autopista, en una bajada, gas a fondo, la moto no me pasó de 8.300, 8.500 revoluciones. Y pues lo que decimos, ¿no? Es un motor que va sobrado a velocidad legal, va sobrado. Y pues me gustaría pues hablar de él a nivel de rendimiento. Aparte, tiene, para ser un motor de menos de 300 centímetros cúbicos, porque en realidad cubica 292 centímetros cúbicos, tiene bastante par. Y el motor se siente lleno en toda su zona de revoluciones. Y es una cosa que eso es muy agradable de saber, ¿no? Es cierto que Yamaha ha puesto el variador de manera que para arrancar, en el momento de arrancar, hace que el motor esté siempre por encima de las 3.500, 4.000 revoluciones, ¿vale? Entonces, no es un motor que arranque desde muy bajas vueltas, es un motor que arranca a partir de 4.000 vueltas gracias al variador. Entonces, la salida pues es buena, ¿no? Pero es buena porque el motor se mantiene a partir de 4.000 revoluciones. A partir de 4.000 revoluciones hasta las 7.000, hasta las 8.000 revoluciones, este motor es una maravilla, ¿vale? Si fuera un motor de marchas, se podría aprovechar más el tema del rendimiento, ¿no? Pues como iba diciendo, al no llevar marchas manuales o marchas automáticas y llevar el variador, estás un poquito expuesto a lo que decida el variador. Pero el variador de esta moto está muy bien elegido. ¿Por qué está bien elegido? Porque este motor empieza a funcionar muy bien entre 4.000 y 7.500 revoluciones. Es decir, tiene un margen de uso muy bueno entre estas revoluciones. Es decir, tiene un rango de unas 3.500 revoluciones de uso, ¿no? De 4.000 hacia abajo, el motor tiene par, pero el par que tiene es muy bajo. Y entonces, pues, si fuera un motor de marchas, la mayoría de gente cambiaría el motor a 4.000 revoluciones. Pues el variador está elegido para que empiece a dar de sí a partir de 4.000 revoluciones. Y la prueba está en que cuando la moto arranca, cuando tú aceleras, siempre verás que el motor sube hasta 4.000 revoluciones
y entonces es cuando más o menos el variador empieza a actuar. Luego, a partir de 4.000 revoluciones hasta 5.000, pues tiene el par perfecto para moverte por ciudad y por carretera, porque a 5.000 revoluciones vas a 90 por hora, es decir, velocidad de carretera. Y luego de 5.000 a 6.000 tienes el par perfecto para moverte por autovía y autopista, puesto que a 5.500 vas a 100 y a 6.000 revoluciones vas a 115. Con lo cual, sin pasar el motor de 6.000 revoluciones, pues tienes una moto perfectamente usable. Bueno, pues nada, como iba diciendo, este motor es muy usable y Yamaha lo ha hecho para que lo usemos, es decir, ha hecho un motor perfectamente usable en toda circunstancia, ¿no? Por eso yo siempre hablo de este motor como un motor muy... como este scooter, hablo de este scooter como una scooter muy bueno, ¿no? Porque pienso que está perfectamente calibrado para usarlo en todas partes, ¿no? Claro, la forma que yo lo uso no es la forma habitual, es decir, casi nadie usa un scooter para viajar o para hacer rutas de 200 kilómetros, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, voy a hacer una ruta muy larga. Hoy estoy grabando el vídeo del motor, pero de este vídeo saldrá también una ruta de desayuno. ¿Y por qué? Porque hoy voy a estar todo el día subido en la moto. Pues como iba diciendo, este motor es usable al 100%. Para mí es usable al 100%, porque es un motor que en ciudad pues no hay nada de discusión, ¿no? Es decir, si tú estás en Barcelona y estás en la avenida Diagonal y se te pone el semáforo en verde y se te ocurre acelerar a fondo, vete con cuidado de no pasarte el siguiente semáforo, porque la verdad es que serás no el más rápido, pero quizá uno de los más rápidos en llegar de semáforo a semáforo. Luego, en carretera, por ejemplo, como la que estoy yendo ahora estoy yendo por una carretera nacional, estoy subiendo la Collada de Tosas, lo que pasa que aquí aún la carretera es una carretera que no es estrecha, que es una carretera que se podría ir a 80, 90 tranquilamente. Yo estoy yendo a 70. Pero veis, la moto ahora va a 5.000 revoluciones. Voy a menos de un cuarto de gas. Es su hábitat, es decir, en realidad ir por estas carreteras para esta moto es lo mejor, ¿no? Es decir, la velocidad esta de 70, 80, 90 por hora, hacerlas con esta moto es una delicia. En realidad, a esta velocidad, hasta con una 125 se hacen estas carreteras de forma deliciosa, ¿no? Pero volviendo al motor de esta moto, pues es lo que decimos. A 90, 80, 90, 100, hasta incluso, esta moto es, bueno, una maravilla, una maravilla. Además de que es muy estable. Fijaros que, bueno, yo estoy hablando con vosotros y estoy serpenteando la carretera sin ninguna preocupación de nada. Y eso que, como ya os comenté, tengo el neumático gastado, delantero gastado, y voy con toda la tranquilidad del mundo porque sé que no estoy forzando la máquina y que la moto va perfecta. Si yo ahora tuviera un percance, yo aprieto los frenos con fuerza y en 0, me quedo parado aquí como una estatua, ¿no? Es decir, es una moto que para ir por estas carreteras pues es perfecta. Vale, luego entramos en el tema de la autovía.
En el tema de autovía y autopista, os puedo decir que esta moto puede circular por encima de la velocidad real de autopista, ¿no? Es decir, real me significa que se puede ir a 120 tranquilamente, de reales. 120 reales serían unos 128 de marcador. Es decir, a 130 yo iría a 122 reales, con lo cual yo puedo circular a 130 con esta moto sin problemas, sin problema ninguno. Y la moto no se enteraría de nada, porque la moto a 130 va sobre 7.000 revoluciones. 6.800, 7.000 revoluciones a 130. Eso quiere decir que va aún 2.000 revoluciones por debajo de su régimen máximo. Pero claro, una cosa es que la moto pueda, que ya os digo que puede, es decir, si yo ahora cogiera la moto y decidiera irme hasta Galicia, todo por autopista y autovía, yo podría coger de Barcelona, hacerme un Barcelona-Galicia a 130 y la moto no se enteraría. Ya os puedo asegurar que la moto no se enteraría. Yo tendría que acabaría hecho polvo, porque evidentemente, aunque parara cada 2 horas, un viaje de 1.400 kilómetros o 1.300 kilómetros es una salvajada, ¿vale? Hacerlo en un día. Pero bueno, yo podría hacerlo. Si yo me propusiera irme de Barcelona a Galicia a 130 por hora durante todo el rato, solo parando para estirar las piernas y parar a comer y parar a repostar, pues lo podría hacer. No sería nada muy diferente a ir con una moto grande o muy diferente a ir como un coche. Pero la verdad es que a 130 no vas bien. No porque no vayas seguro, no porque no vayas relajado, sino porque notas que no es la velocidad ideal de esta moto. Que, repito, podría hacerlo sin problemas, pero no, la moto no va a gusto. Y además, a 130 no tienes suficiente margen de aceleración, porque a 130, aunque des gas a fondo, pues te subirá hasta 140, 145 o 150, pero ya de forma muy lenta. Por lo tanto, no hay margen de seguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, ir a 130, se puede, claro que se puede, la moto no se entera, puedes hacerlo tranquilamente y no hay ningún problema. Pero claro, no es lo ideal para esta moto. Si vuestra idea es hacer viajes e ir a 130, pues lo que tenéis que hacer es coger una moto con una cilindrada más grande. Entonces estaríamos hablando ya de una 500 o incluso una 600, 700. Luego hay una cosa que muy poca gente tiene en cuenta a la hora de viajar, ¿no? Y es que para viajar, más que una velocidad punta alta, lo que hay que sacarse es una media buena, ¿no? Entonces, una media buena es aquella que sin ser excesivamente alta, te permite viajar muy rápido, de forma cómoda, sin agotarte, y aprovechando el mejor régimen del motor para que la moto consuma lo menos posible, ¿no? Y por eso yo siempre he hablado en esta moto de las 6.000 revoluciones. Las 6.000 revoluciones, 6.000, 6.200, o sea, tampoco hay que ser muy hooligan en esto, es decir, 6.000, 6.200 revoluciones son un régimen que hace que se pueda circular con ella consumiendo muy poco, y al mismo tiempo el motor está en su salsa. Y cuando digo que está en su salsa es porque
Yendo a 6.000 revoluciones, normalmente el motor va entre un cuarto de gas y a lo mejor en alguna subida fuerte de autovía pues tienes que subirlo hasta medio gas, ¿no? A medio gas sigues yendo a 6.000 revoluciones y sigues yendo a 110, 115, aunque la carretera se empiece a empinar hacia arriba. Pero el consumo pues es muy bajo. Y al mismo tiempo te queda medio gas más para acelerar de forma bastante rápida. Evidentemente que nadie espere yendo a 110 por hora. Evidentemente que nadie espere yendo a 110 por hora que la moto al dar de medio gas a gas a fondo acelere como una naked de 120 caballos. Evidentemente eso no va a pasar porque la moto tiene 30 caballos y tiene el par que tiene. Pero sí que es cierto que si tú vas a 110 por hora y tienes que acelerar para adelantar un coche, para adelantar un camión, o porque el pájaro de al lado se te pone a acelerar y te quiere vacilar o lo que sea, pues ya os diré yo que a no ser que sea un coche muy potente o una moto muy potente y te pegue la vacilada porque sí, porque yo lo valgo, ¿no? Pues entonces la moto responde y responde muy rápido. Es decir, de 110 hasta 130, 135 kilómetros por hora, si nosotros vamos por autovía y vamos a 110 y aceleramos porque tenemos la necesidad de hacerlo a fondo, pues notaremos que la moto acelera bastante rápido desde los 110 hasta los 135 aproximadamente. Claro, eso es un margen de seguridad. Un margen de seguridad, pues porque, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando conducimos. Pues la gente, no todo el mundo es bueno conduciendo, ¿no? Hay gente que son muy patatas. Pues todas estas tonterías que hace la gente, pues es bueno tener un margen de seguridad. Y ese margen de seguridad esta moto la tiene, ¿vale? A ver, esta moto y cualquier 300, ¿eh? O sea, yo hablo de la Yamaha porque es la moto que tengo. Así, para terminar, pues espero que quede claro, ¿no? Es decir, es una moto usable al 100% en carretera, autopista y ciudad, y para adelantar tiene margen de seguridad siempre y cuando vayamos a una velocidad de 110, 120. Si vamos muy al límite, pues evidentemente a partir de cierta velocidad pues la moto acelera, porque sigue acelerando hasta bastante velocidad, pero a un ritmo lento, porque la potencia es la que es. O sea, no es una cuestión ni de aerodinámica, ni de que el piloto sea muy pesado, ni nada de eso, sino simplemente que la moto tiene 30 caballos y cuando se acaban los caballos pues ya no hay más. ¿A quién recomiendo la X-Max? Pues a cualquier persona que se desplace por ciudad, por supuesto, que haga un extra radio para ir a trabajar por autopista o autovía de 30-40 kilómetros, es decir, un kilometraje perfectamente válido para esta moto, y que el fin de semana pues quiera salir con los amigos a hacer una rutita y pasárselo bien. Evidentemente en carreteras de curvas no tiene nada que ver con una naked, pero bueno, te lo puedes pasar muy bien con un poquito de cabeza y divirtiéndote como el que más. Y luego pues las virtudes que tiene, pues como digo, el motor es muy agradable de utilizar
y además pues el consumo es de derribo. Y para viajar pues también sirve, pero evidentemente a su ritmo, es decir, a 110, 120, aunque vayas con pasajero y cargado, puedes ir también donde quieras. Yo lo he hecho, yo he hecho un viaje de 1000 kilómetros con mi pareja en 3 días y la verdad es que fue una maravilla. Evidentemente fuimos en plan turístico y la moto se comportó de forma excelente, por lo tanto también se puede hacer. ¿Que se tendría que hacer habitualmente? Pues no. A ver, si vais a compraros esta moto para hacer 3-4 viajes al año, pues no la recomiendo. Si es para hacer un viaje al año de 3-4 días en vacaciones, pues es una moto perfecta. Pues nada, espero que este vídeo sirva a gente que esté indecisa a la hora de comprar esta moto o cualquier 300, es decir, esto lo pongo no solo para la X-Max, sino para todas las 300. Evidentemente las particularidades de este motor no son las mismas de un Honda, ni las mismas de un Zontes, ni las mismas de cualquier otra moto, ¿no? Cada moto tiene sus particularidades y estoy hablando del Blue Core de Yamaha. Es el motor por excelencia de esta cilindrada. Para mí es un buen motor. Pues nada, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Adiós.